preparar esta semana para que todos estén listos para el día lunes y pues para los días que le tocan la práctica. Eh, con Paolo íbamos a hacer una encuesta para ver si podíamos tomar a los dos grupos juntos. No sé si ya te respondieron, Paolo. Pensaba preguntarles ahorita después de la lección, doctor, Ah, para... ya, perfecto. Sí, porque vamos a tratar de que coincidan eh, o antes de clase o después de clase, que un grupo se adelante un poquito y el otro se atrase un poco para poder tomarles en esa, o antes o después de la clase, a los dos grupos juntos, simultáneamente. Entonces ya mismo que termine de tomarle la lección, tendríamos que averiguar si no hay inconveniente para los días, creo que jueves y viernes, que habíamos fijado, si no hay ningún inconveniente para ninguno de los grupos, para que puedan enlazarse un poquito antes u otros un poco después. Habría que definirlo, decidir si es que hay alguien que se le choca el horario, entonces o adelantamos o atrasamos la hora, al inicio o al final, para tratar de tomarlos a todos juntos. Pero tendría que ser o jueves o viernes. Entonces, vaya empezando si alguien tiene antes de la hora que nos toque o después de la hora que nos toque, en la práctica me refiero, algún inconveniente. Si no se le cruza con ninguna otra materia, entonces decidimos si es un poco antes o al final o al inicio de clase para tomarles el aporte. En la próxima semana, que es semana de aporte. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, doctor. No, doctor. Ya. Ya mismo en un minuto ya creo que se inicia. Por favor, prendan los videos todos. Prendan sus videos todos. Prendan sus videos todos. Por favor, prendan sus videos todos. Paola Tamara, Sebastián, Andrés, Estefanía, prendan su video todos. Cristina Monserrat, Andrés Sebastián, Adrián Belén, prendan todos sus videos.
Ya se debió cerrar, doctor. ¿Ya? Sí. Sí, eso es Perfecto. ¿Qué tal salieron? Bien, Bien. doctor. bien, Qué doctor. bueno. Dígame, Nuestro- dígame. ¿Alguien me pregunta algo? Bien, No, que sí salimos bien, dice. Ah, qué bueno. Me alegro por todos. Bien. Bien, entonces voy a continuar con lo que quedó pendiente en la clase anterior y comenzamos con lo que corresponde a cirrosis alcohólica. La cirrosis de la NEC inicia como una hepatopatía alcohólica para luego transformarse en una esteatosis hepática o lo que se llama también hígado graso, pasar posteriormente a una esteatohepatitis alcohólica aguda, crónica, a una esteatohepatitis con fibrosis alcohólica, posteriormente a una cirrosis micronodular y desembocar posteriormente en una cirrosis macronodular, que potencialmente, si no se da el tratamiento adecuado con una suspensión del alcoholismo, puede generar un cáncer hepatocelular. El paciente va a presentar ya en estadios avanzados de la cirrosis micro y macronodular. Este cuadro, a nivel ocular, vemos una ictericia a nivel de las conjuntivas totalmente amarilla, la piel también con ictericia en coloración amarilla. El abdomen va a estar totalmente globuloso, como lo observamos aquí, debido a que en ellos ya se produce una hipertensión portal, hay un trasudado con retención de líquido a nivel de la cavidad abdominal, protruye el ombligo y alrededor del mismo se producen venas varicosas dilatadas, como lo observamos aquí a los lados. Esto da la imagen de cabeza de medusa periumbilical. Las manifestaciones clínicas está la malnutrición del paciente, los angiomas cutáneos o aracniforme en forma de araña, las venas dilatadas, las varices esofágicas en la porción terminal cerca del cardia, que normalmente en una crisis hipertensiva pueden romperse y dar un cuadro de shock hipovolémico. En la cirrosis, la hipertensión portal origina que hay una retención de linfa hepática, se provoque una ascitis, las varices, igual que en el esófago, a nivel periumbilical, y también las hemorroides, el plexo venoso hemorroidal interno y externo, presentan dilataciones y trombosis. La vena porta tortuosa, dilatada, trombosada, la vena esplénica de igual forma. Existe una gran esplenomegalia, la cabeza de medusa que ya hablamos, y el hígado, que inicialmente en su estadio inicial eran
presentaba una hepatomegalia, ahora el hígado de lo que había en la hepatomegalia termina siendo un hígado con cirrosis terminal, con macronódulos, con un peso y tamaño inferior o casi la mitad de lo que normalmente debería ser el hígado. Las manifestaciones clínicas, la cirrosis es una enfermedad sintomática de los enfermos que surge con la descompensación. Hay la cirrosis compensada con manifestaciones específicas como puede ser la pérdida de peso, debilidad, fatiga y en ocasiones osteoporosis debido a los resultados de la mala absorción de la vitamina D. Y la descompensada, complicaciones relacionadas con la insuficiencia hepática, hipertensión portal, la ascitis, el abdomen globuloso, como lo vemos acá, la encefalopatía hepática, el sangrado de las varices, la ictericia y el prurito en la piel. Dijimos también que la cirrosis compensada en algoritmo tenía síntomas generales como anorexia, astenia, en los signos cutáneos, había arañas vasculares, aracniforme, eritema palmar, telangiectasia y a nivel unguial, uñas en vidrio de reloj y desaparición de la lúnula. Alteraciones endocrinas, si es hombre, hay una atrofia testicular con la ginecomastia, disminución del líbido, impotencia. Y si es mujer, trastorno del ciclo menstrual y amenorrea. Por otro lado, la cirrosis descompensada da lugar a un fallo en una o más funciones hepáticas. La ictericia se hace manifiesto con hemorragias de las varices, fuetor hepático, halitosis, mal aliento, ascitis, encefalopatía hepática. Las manifestaciones clínicas, estos pacientes alcohólicos presentaban una hipertrofia paratiroidea relacionada con el excesivo consumo de alcohol. A nivel del ocular, se daba el anillo de Kaiser-Fleischer con depósitos de cobre alrededor de la córnea, y que es patronemónico de la enfermedad de Wilson. También presentaban ictericia escleral, telangiectasias, ginecomastias, como vemos acá este señor con las glándulas mamarias crecidas, uñas de Muerker, eritema palmar y la hipotrofia tenar, como lo observamos en esta mano de este señor. Complicaciones de cirrosis, hipertensión portal, que va a originar hemorragias variciales, ascitis, que puede llegar a tener una peritonitis bacteriana espontánea o un síndrome hepatorrenal. Por otro lado, la insuficiencia hepática se hace manifiesta la encefalopatía y la ictericia. La cirrosis hepática trae una insuficiencia hepática con pérdida de la arquitectura normal del hígado, que se transforma en un hígado irregular con formaciones de nódulos de regeneración y tabiques fibrosos, cicatrizales. Todo lo cual va a comprimir la circulación sanguínea intrahepática, por lo que va a ocasionar lo que ya hemos mencionado, la hipertensión portal. Y en general va a producirse un deterioro lentamente progresivo de la función hepática, dando lugar a una insuficiencia hepática. A ella todas las enfermedades hepáticas que cursan de forma crónica y progresiva tenderán a llegar tarde o temprano a una insuficiencia hepática. ¿Cuáles son las causas de esta cirrosis hepática? Ya hemos estado mencionando el alcoholismo, el virus de la hepatitis B y C, la esteatosis con hígado graso no alcohólica en algunos pacientes que presentan obesidad,
de tipo de diabetes tipo 2 e hiperlipidemia. Aquí tenemos los cuadros histopatológicos de una esteatosis alcohólica con cirrosis micronodular. En los dos extremos encontramos una esteatosis y una esteatofibrosis, una combinación de las dos cosas. La mezcla de gotículas de grasa grande y pequeña, como lo vemos del lado izquierdo, gotículas grandes y gotículas pequeñas, con vacuolas claras, con estas vacuolas claras, en dirección a los espacios porta. Miren, se dirigen a estos espacios porta. Hay también una fibrosis sinusoidal con cúmulos de células inflamatorias crónicas, linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Y en el centro vemos los cuerpos de Mallory-Denken, que están señalados con las flechas. Estos son agregados amorfos eosinofílicos que contienen citoqueratina, que están dentro de los hepatocitos balonizantes. Los hepatocitos están balonizantes y dentro de ellos encontramos estos cuerpos de Mallory-Denken. Y acá lo vemos a mayor aumento, la hepatitis alcohólica con cuerpos de Mallory-Denken rodeados de polimorfos nucleares neutrófilos. Del lado derecho, un hepatocito balonizante y en su interior la citoqueratina eosinofílica fibrilar que corresponde debajo del núcleo a los depósitos de Mallory-Denken por el alcoholismo de la cirrosis. Bien, morfológicamente lo vamos a clasificar entonces en micronódulos y macronódulos. Los micronódulos son inferiores a 3 milímetros. El tamaño, como lo vemos en la micrografía, es muy irregular y están uniformemente rodeados por septos fibrosos que se ven en etapas tempranas de la enfermedad, como lo observamos en esta micrografía. Y los macronódulos, en cambio, que son nódulos que superan los 3 milímetros, algunos contienen lóbulos normales, fácilmente reconocidos, y macroscópicamente, histológicamente, no podríamos distinguir entre un micro y un macronódulo. Son similares características. E inclusive puede haber situaciones mixtas en las que encontramos simultáneamente contienen macronódulos y micronódulos de regeneración en igual proporción. La cirrosis micronodular, en la parte macroscópica, que se da por una hipertensión portal, una hipertensión septal o lobular, macroscópicamente va a presentar un hígado de tamaño normal o algo más pequeño, pero que está aumentado en la consistencia ya cauchosa, y los micronódulos, estos micronódulos se presentan de manera difusa y homogénea, que van desde 1 a 3 milímetros, como lo vemos aquí está la regla, va de 1 a 3 milímetros de diámetro, rodeado por tabiques conjuntivos deprimidos, firmes y elásticos que rodean completamente a los micronódulos de regeneración. En la parte histopatológica se demuestran micronódulos, algunos con esteatosis. Ven, en la parte central hay bastante esteatosis. Los nódulos están delimitados por bandas fibrosas de color azul de tinción tricrómica de Mason. El detalle del corte histológico, los nodulillos o micronódulos pardo amarillentos, tienen un color pardo amarillento,
Algunos rojizos están delimitados por bandas deprimidas fibrosas. Estos tabiques fibrosos infiltran por tejido, por leucocitos mononucleares, linfocitos, histiocitos, en un grado variable. Los nódulos hepáticos tienen una disposición trabeculada con signos de regeneración. Adicionalmente, podríamos destacar que hay una proliferación de conductillos biliares. Miren cómo han proliferado los conductillos biliares, especialmente en la periferia de los nódulos regenerativos, ¿no? De los micronódulos regenerativos, formando pseudoconductos constituidos por, o rodeados por hepatocitos. La cirrosis macronodular, postnecrótica, multilobular o postcolapso, tienen el tamaño conservado o inferior a su tamaño. Nódulos van desde 3 milímetros a 3 centímetros de diámetro y están rodeados por bandas cicatrizales o tabiques fibrosos de color gris blanquecino, gris verduzco o gris rojizo. Entonces, en la cirrosis macronodular vamos a observar un tejido hepático totalmente deformado, con nódulos de diferentes tamaños, irregulares, con tabiques de tejido conjuntivo de diferente grosor, como lo observamos en esta micrografía. Los espacios portales contienen células inflamatorias crónicas de mononucleares, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, y una proliferación también que vemos en la parte central de conductillos biliares, mayor cantidad de conductillos biliares. Esta es la cirrosis macronodular, en macroscopía. En la cirrosis macronodular, entonces, los tabiques están formados por un colapso de retículo de zonas necróticas con tabiques pasivos, que se agrega una fibrosis activa. Se reconocen espacios portales, triadas portales, y las bandas cicatrizales van desde una triada portal hacia otra triada portal, o de una vena centrolobulillar hacia otra vena centrolobulillar, y estos tabiques están claramente incluidos con bandas cicatrizales. Aquí vemos la cirrosis micronodular y macronodular. Y ahora vamos a hablar de absceso hepático piógeno. El absceso hepático piógeno está formado o se da en hígados en el que el órgano del sujeto, con frecuencia, por diversas patologías a nivel diversos órganos y sistemas, forman estos abscesos. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Se deben a una diseminación de tipo hematógena de las bacterias y se forman por extensión local o a partir de una infección vecina, que normalmente va a estar situada en la cavidad peritoneal. Existen dos tipos de abscesos, el amebiano y el piógeno. El amebiano usualmente es único, un absceso o un quiste único, y el piógeno son múltiples los abscesos. El hígado puede producirse abscesos con la llegada de bacterias piógenas por distintas vías. La vía biliar de absceso colangítico es secundaria a una obstrucción de las vías biliares, cualquiera de que éstas sean. La vía de la vena porta, a partir de la inflamación intraabdominal
por una apendicitis aguda o que da lugar a un absceso piloflebítico. La vía arterial hepática, en la cual el curso de un proceso séptico piohernia, ¿no? O por una contigüidad en la cual el absceso subfrénico o una colecistitis aguda disemina por estar muy cerca del hígado, por una vía directa debido a un trauma o una infección de un quiste dentro del parénquima hepático. Entonces, los abscesos hepáticos piógenos tienen una incidencia aproximadamente de 2.2% del total de las hospitalizaciones. 2.2% de las hospitalizaciones. Quiere decir que hay aproximadamente unos 11 por cada millón de población general. Se creía que era una consecuencia de infecciones portales, pero a menudo ocurre también en pacientes jóvenes, como consecuencia de una apendicitis aguda, fibrinopurulenta o gangrenosa. También ocurre como consecuencia de una alteración del drenaje biliar por una infección hematógena que se origina, por ejemplo, de un abuso de drogas intravenosas y limpiezas dentales, inclusive con material o equipos infectados, una diseminación local de infecciones, por ejemplo, con una diverticulitis a nivel del colon o una enfermedad de Crohn con una fístula. Entonces, los abscesos hepáticos piógenos es una lesión muy antigua que viene de la época de Hipócrates. Como ya lo mencionamos, constituye el 2.2% de los ingresos hospitalarios, más que nada en pacientes inmunosuprimidos o en pacientes con terapia contra el cáncer. El absceso hepático piógeno es más común de los abscesos viscerales intraabdominales. Los abscesos hepáticos piógenos pueden ser únicos en un 60 o 70% de los casos y se originan a nivel portal o hematógeno. Los abscesos hepáticos, en cambio, múltiples, se dan en un 30 a 40% de los casos y se originan debido a una infectación por una vía biliar. La localización más frecuente es el lóbulo hepático derecho. El lóbulo hepático derecho, el que más se ve afectado. Los abscesos hepáticos pueden tener una vía biliar a través de una colangitis secundaria a una obstrucción, por ejemplo, una coledocolitiasis, o también alguna lesión neoplásica en la vía de coledobiliar, en un 40 a 50% de los casos. Por vía portal, por ejemplo, por una apendicitis aguda, gangrenosa, fibrinopurulenta, una diverticulitis con abscesos piógenos, una enfermedad de Crohn con fístulas, todo ello asociado a una pileflebitis del 5 al 15% de los casos. O puede ser por una extensión directa, por una infección a una estructura contigua, es decir, una colecistitis en un 5 o 10% de los casos por colelitiasis. O por vía hematógena a través de la arteria hepática a partir de los procesos infecciosos a distancia, en un 5 a 10% de los casos. Por una infección secundaria a una herida penetrante, por arma blanca o en el momento que se practica una biopsia hepática con instrumental infectado. Por una sobreinfección a una patología hepática previa. Por ejemplo, cuando existen quistes hidatídicos en el paciente. O de tipo criptogenético
sin origen aparentemente evidente en un 10 a 20% de los casos. Ahora, ¿cuál es la etiología más frecuente en los abscesos piógenos? Entre un 51% y 53% son debidos a enterobacterias del tipo de Escherichia coli y Klebsiella. También puede ser, en caso de bacilos gram negativos, entre un 16 a 24% debido a una pseudomonas aeruginosa. Como puede ser el caso de estreptococos en un 27 a 43 a 35, perdón, entre un 35 a 43% estreptococos del tipo de Streptococcus viridans o enterococos o otro tipo de estreptococos. También puede ser dado por estafilococos de un 19 a un 24%. Estos son los principales agentes etiológicos que dan lugar a absceso hepático. El absceso hepático piógeno es más frecuente en pacientes de edad avanzada. No hay diferencia en relación al sexo y la raza. Cuando pueden ser únicos, generalmente son de origen portal, o múltiples cuando son de origen biliar. La mayoría de los abscesos únicos se localizan en el lóbulo derecho. Aquí vemos los abscesos, teniendo en cuenta que en muchas oportunidades los abscesos pueden ser mixtos, es decir, que pueden ser de origen bacteriano, pero también simultáneamente de tipo amebiásico, es decir, mixtos. La respuesta a la infección bacteriana piógena se produce rápidamente con la muerte tisular, la necrosis tisular, con una disolución del tejido que da lugar a formar cavidades en un tejido sólido por una necrosis por licuefacción. Y están delimitados por una cápsula fibrosa, miren, que lo está rodeando, y contienen un tejido fibrino purulento de color amarillo verdoso. Aquí vemos cómo se drena el absceso hepático piógeno al ser guiado por una ecosonografía, una tomografía, una resonancia. Se hace la punción y vemos cómo se está extrayendo ese material amarillo verdoso que viene a ser la pus del absceso piógeno. Los abscesos hepáticos, en la patología biliar, se da en un 35-45% de todos los abscesos. En caso de neoplasias, en un 40% se observan abscesos piógenos debido a la inmunosupresión, a un deterioro nutricional, o cuando hay una colangitis en un 50% de los casos de tipo de litiasis intrahepática, ¿no? Cuando existe una litiasis, pues en las vías colangial se da también absceso hepático en un 50% de los casos. Patología intestinal en un 20% de origen piógeno, como puede ser las bacteriemias transitorias o las perforaciones intestinales debido a apendicitis aguda, una diverticulitis aguda, una neoplasia en el colon, una neoplasia primaria o metastásica colonizante. Bien, entonces, ¿qué es mandatorio cuando se da este absceso piógeno? Normalmente se procede al drenaje percutáneo, como lo observamos aquí en la parte inferior. Es exitoso
hasta en un 85 o 90% de los casos. Y las indicaciones son cuando existen abscesos entre 3 y 5 centímetros cúbicos en 24 horas en el drenaje. Las complicaciones son obstrucción, cuando haya una obstrucción completa y que no haya un drenaje adecuado, o una hemorragia que se llegue a ocurrir, o una sepsis por diseminación del agente causal en cavidad abdominal, o la ubicación inadecuada, que no se pueda llevar con la punción para un drenaje correcto. Entonces, cuando se da esta situación, que no hay un drenaje correcto, se tiene que hacer un drenaje quirúrgico. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Cuándo es mandatorio hacer drenaje quirúrgico? Cuando hay una falla en la antibiótico-terapia y que ya se ha intentado hacer el drenaje percutáneo. O cuando existe una peritonitis, o cuando existe una patología quirúrgica asociada, o cuando existe abscesos tabicados o abscesos de gran viscosidad, o cuando hay abscesos múltiples y grandes, mayores a 6 centímetros, y cuando hay abscesos en el lóbulo izquierdo. Entonces, estas son situaciones en que demanda un drenaje ya quirúrgico, con laparoscopía o con abdomen abierto. El pronóstico y las complicaciones con drenaje cutáneo y drenaje quirúrgico, la mortalidad varía entre 7.5 al 20%. Este índice va a aumentar de manera importante cuando hay abscesos más que nada múltiples. La posibilidad de muerte en quienes se tratan por antibióticos es aproximadamente 50%. Es decir, es importante hacer, aparte del drenaje, cuando son múltiples, preferible hacer el drenaje quirúrgico para hacer una limpieza total de esas lesiones quísticas. Los abscesos piógenos comienzan como estas lesiones pequeñas, más o menos de 3 milímetros, y están producidas por estreptococos, estafilococos, y pueden llegar a la circulación por vía arterial, por vía portal o por vía biliar. Los antecedentes de diverticulitis y apendicitis se van a dar. Y aquí vemos el absceso con una proliferación fibrolástica periférica, infiltrado de mononucleares, y en la parte central, a mayor aumento, vemos gran cantidad de piocitos con leucocitos polimorfos nucleares, macrófagos que han fagocitado a la bacteria, dendritos celulares, eritrocitos extravasados, fibrina, con una necrosis licuefactiva central. Y aquí lo vemos a menor aumento, la proliferación fibrolástica periférica con infiltrados de mononucleares, una necrosis licuefactiva en la parte central, con gran cantidad de piocitos, neutrófilos, macrófagos, eritrocitos, dendritos celulares, que da como consecuencia estos abscesos hepáticos de tipo piógeno. Bien, ahora en cuanto a abscesos hepáticos amebianos, el absceso hepático amebiano es una manifestación de tipo extraintestinal más común de las amebiasis. La entoameba histolítica es el agente causal y es una infestación casi del 10% de toda la población mundial. Es muy elevado.
aproximadamente se da entre 40 y 50 millones de personas en el año. Es una causa más frecuente de muerte por parasitosis del mundo, y el tercero a nivel mundial, y ocurre entre el 3 al 7% de los pacientes con amebiasis. La presencia de entoamebia histolítica en el hígado es la mayor complicación extraintestinal y es la más frecuente y la más grave por una amebiasis invasora. Es causa de abscesos hepáticos amebianos, como lo observamos aquí. En cuanto a las lesiones, puede ser absceso hepático, normalmente es único o grande, pero también puede haber otros pequeños, como lo observamos en estos dos hígados que lo observamos aquí. Aquí hay drenaje, hay absceso hepático mediano, dos grandes, aquí uno grande y dos, uno pequeño y uno mediano. Y este material que encontramos internamente dentro de los quistes amebianos es un material espeso de color marrón, inodoro, y tiene el aspecto de pasta de anchoa. Y esto está formado por hepatocitos muertos, restos celulares, con piocitos, detritos celulares, bacterias, tejido conectivo, trofozoitos, células inflamatorias. En un buen porcentaje, como les explicaba, muchas veces es un absceso mixto, piógeno y amebiano. La amiba produce una necrosis de extenso de tipo lítico, una lesión lítica a nivel de tejido hepático, con una inflamación y congestión y una zona de hemorragia sin depósitos de colágeno ni formación de fibrosis. Por eso es que es ampliamente quístico. En los inicios se forma un microabsceso, como lo vemos acá, un poco más abajo, que confluyen para formar lesiones de mayor tamaño, son confluentes y forman una lesión de gran tamaño. Los abscesos amebianos, en la parte ecosonográfica, generalmente lo vemos en la parte ecosonográfica como una lesión única, como observamos aquí, que tiene una forma oval arredondeada, de bordes bien delimitados y que tiene una lesión hipoecogénica bien marcada cerca de la superficie. En cuanto al valor pronóstico, decrece en el pronóstico de acuerdo que sean, por ejemplo, abscesos múltiples o que el volumen del absceso sea mayor a 500 mililitros o que el drenaje pleural derecho se produce una infectación a la pleura o una elevación hemidiafragmática, ¿no? Que protruya el diafragma, o que existe una encefalopatía, o que haya una bilirrubina mayor o superior a 3.5 miligramos por decilitro, o una albúmina menor de 2 gramos por decilitro, hemoglobina menor a 8 gramos por decilitro, y que el paciente pues también tenga diabetes mellitus. Entonces son malos pronósticos. En cuanto a la punción y diagnóstico terapéutica, hay criterios en la cual la falla del tratamiento médico, por ejemplo, cuando no se da el tratamiento antiparasitario y no responde a los 3 o 5 días, es mandatorio hacer la punción. También cuando hay falla del tratamiento, cuando la fiebre persiste o el dolor persiste.
Si el tamaño más de 5 centímetros, hay un riesgo entonces de ruptura inminente, ¿no? Entonces tiene que tomarse alternativas de tipo quirúrgica. La localización del óvulo que no sea el derecho, sino el óvulo izquierdo. La distancia entre un absceso y el diafragma, aproximadamente 2.5 centímetros, y si existe una duda diagnóstica. En cuanto a los signos y síntomas del absceso hepático baviano, la duración de los síntomas, cuando se da más o menos mayor a 4 semanas, cuando la fiebre es muy intensa, se da en un 85 o 90% de los casos, cuando el dolor a la palpación abdominal, en un 84 o 90% de los casos, a la palpación hay un dolor, hipocondrio derecho, hepatomegalia en 30 a 50% de los casos, ictericia en un 6 a 10%, diarrea entre 20 y 33%, pérdida de peso en un 33 a 50% y tos, ya cuando está diseminado, pues naturalmente a nivel pleural, en un 10 a 30% de los casos. Los cuadros clínicos de amebiasis normalmente, inicialmente es asintomática, luego se produce cuadro de diarrea, proctocolitis amebiana, puede llegar inclusive a haber una apendicitis amebiana, un colon tóxico, un ameboma a nivel del ciego, un absceso hepático amebiano, que es el que estamos viendo, los cuadros del aparato digestivo, en la cual extra aparato digestivo que se pueden dar, por ejemplo, a nivel de la piel, en la región anal, o puede ser a nivel cerebral, cuando se infiltra a nivel del cerebro, o en los pulmones a nivel de las pleuras, el pericardio, la peritonitis, el periné y en los genitales. Las lesiones de tipo intestinal ocurren en cualquier parte del colon, especialmente a nivel del ciego, sigmoide y recto. Las reacciones inflamatorias del tejido intestinal producen nódulos que progresan a úlceras y subsecuente necrosis. Las lesiones extraintestinales, entonces le podemos mencionar a nivel pulmonar, a nivel cerebral, a nivel de la piel y el que estamos hablando del absceso hepático. Para recordar que esta es una infectación que se da por vía oral en los alimentos, el agua no bien tratada o no hervida, la ingesta por vía oral, que pasa, los quistes resisten el ácido gástrico, continúan y en la área de ilion con el ciego se transforma por eclosión de los quistes en un trofozoitos y se hace manifiesto a nivel de la región del ciego. Y ahí se forma lo que se llama un ameboma. Posteriormente, por vía hemática y linfática, van a continuar su curso infiltrante por vía arteria o vena portal, arteria hepática o vena portal, a nivel portal, o se van a diseminar también por esta misma vía hemática a nivel de la pleura, e inclusive pueden por vía hemática llegar a nivel cerebral. En la tomografía axial computarizada, el método seguro de diagnóstico notablemente superior al rendimiento de ultrasonografía. La tomografía de las lesiones regularmente aparece como imágenes bien definidas, como lo vemos acá, de baja densidad. El estudio está indicado cuando existe duda diagnóstica por sospecha de un proceso neoplásico, así como estadios tempranos de un absceso
o en casos de complicaciones. Y aquí se ve claramente en la ultrasonografía y la tomografía, en la imagen electrodensa, bien definida, de bordes muy bien delimitados. El absceso hepático mediano es una patología de lesión bien delimitada. En un principio contiene un líquido de color café amarillento. Ahí pues naturalmente existe lo amarillento cuando es mixto por asuntos piógenos. Luego pasa a un color anaranjado que se asemeja a una salsa de anchoa, generalmente porque se mezcla con líquido con hemático, ¿no? Existe una combinación con eritrocitos extravasados de la angiogénesis que se da. En general es inodoro, a veces infecta de forma secundaria por bacterias, como ya lo hemos mencionado, contiene escasos neutrófilos o ninguno. La pared fibrosa del absceso incluye un material necrótico y los hepatocitos comprimidos están mezclados por células inflamatorias. Las amibas se encuentran más que nada en la periferia del absceso y no se puede identificar en el contenido de aspirado de este. Es decir, hacer una punción y aspiración del parénquima hepático, lastimosamente, no es tan frecuente encontrar en las amebas por esa lisis que existe y porque normalmente las amibas se encuentran bordeando a la parte fibrótica de la cápsula que lo delimita. La lisis de los hepatocitos ocurre en regiones periportales. Bueno, este es el origen. El origen, como ya mencionamos, es a nivel del colon. Y aquí se da lo que se llama úlcera hematraz, ¿no? Es decir, trofozoitos se introducen entre las criptas a la lámina propia, infiltran la submucosa y llegan al límite de la capa muscular propia. No la pueden atravesar porque esta capa es muy gruesa y también está dispuesto en 3 hileras diferentes. Por lo tanto, imposible que los trofozoitos puedan atravesar hasta llegar a la serosa. Por lo tanto, estas amibas cogen las vías sanguíneas y linfáticas. Como vemos ahí cercanas, vemos capilares y vemos conductos linfáticos. Por esa vía se introducen los trofozoitos, ya que no pueden atravesar la pared del colon, y por vía hemática llegan aquí a nivel del hígado. Aquí vemos los hepatocitos en el extremo superior derecho y vemos que hay una necrosis licuefactiva en la parte central y muy cercano a la pared del quiste encontramos un borde con acceso amebiano en la que se observa proliferación fibroblástica discreta alrededor de la cavidad y trofozoitos con entoameba histolítica dentro de la luz. Miren, ahí vemos todos estos que tienen pseudópodos, elongaciones, tienen un núcleo excéntrico, tienen eritrofagia, ven eritrocitos dentro de su protoplasma y naturalmente está rodeado aparte por neutrófilos, están rodeados por neutrófilos y eosinófilos en gran cantidad. Eosinófilos y neutrófilos son los que rodean en la parte periférica a estos trofozoitos. Y aquí lo vemos a mayor aumento, el núcleo excéntrico, la eritrofagia que ha tenido dentro del protoplasma, los pseudópodos que emite, los eosinófilos, miren estos, mayor cantidad de eosinófilos y neutrófilos. Y aquí vemos cómo cómo fagocitan los eritrocitos en gran cantidad, eritrofagocitosis, el núcleo excéntrico y los pseudópodos
que emite. ¿Ok? Bien, en comparación entre el absceso hepático amebiano y el piógeno, generalmente se da el amebiano en 40 años o 50 años en piógeno. El género más frecuente en hombre, el amebiano, entre 9 o 10 a 1, ¿no? El piógeno, en cambio, en igual proporción. La raza más se da en el 90% en hispanos y el piógeno en igual distribución, indistinta, ¿no? El dolor del cuadrante superior derecho, el 65% en el piógeno, entre 30 y 40%. La fiebre es una constante para los dos. Escalofrío es más frecuente en el piógeno y poco en el amebiano. La serología, Seroameba y ELISA es totalmente positivo en el amebiano, naturalmente, y menos frecuente en el 5% en el piógeno, porque hay, como les explicaba, hay situaciones que son mixtos. Número de abscesos solitario en un 80% son crónicos y el 50% de casos son agudos. Los abscesos, en cambio, piógenos son múltiples en el 50% en el piógeno. Ubicación, lóbulo derecho en ambos casos. Viaje reciente al área endémica, pues naturalmente el amebiano, porque el piógeno se da indistintamente en cualquier región y en cualquier órgano. La diabetes mellitus es más frecuente que se dé en el piógeno que el amebiano. El prurito, ictericia, elevación del aparato de transaminasa, poco frecuente en el amebiano y es frecuente en cambio en el piógeno. La fosfatasa alcalina, frecuente en ambos. Hemocultivo es más frecuente naturalmente en el piógeno. Y no existe, porque es parásito, en el amebiano. Mortalidad, el 5% en el amebiano, en cambio, por la gran diseminación de las bacterias, entre el 10 y 15% en el piógeno. La amebiasis intestinal es una amebiasis que se da más que nada en el parénquima hepático, cuando es extraintestinal. El hígado, como hemos estudiado ya, el absceso hepático amebiano provoca lisis tisular, las complicaciones del absceso hepático, de que llegue a tener una ruptura dentro del peritoneo o dentro de las pleuras o en los bronquios o en el pericardio, porque está cerca a las pleuras del pericardio, o en la piel. La extraintestinal también puede darse amebiasis a nivel pulmonar. Puede estar afectado el pulmón derecho y la cavidad pleural derecha. Puede presentar fiebre, dolor torácico, hemorrágico, a veces vomita pus de tipo chocolatada, a menudo bacteriológicamente es estéril porque es más parásito, a menudo se tiene un sabor a hígado, bueno, es asunto de quizás porque viene de la parte hepática. La localización son de tipo metastásicos. De esta región pulmonar está ya cerca a que llegue al cerebro. También puede llegar a nivel esplénico y también puede llegar a nivel renal. También se ha encontrado, por asuntos lógicos, si está en las pleuras, una pericarditis amebiana con expansión directa a la lesión hepática al peritoneo, secundariamente por ruptura del absceso hepático en la parte peritoneal, en cambio. Y lesiones cutáneas debido a amebiasis de la parte rectal,
Es doloroso en esa área y destructiva. Bien, ahora vamos a hablar de hepatitis. Hepatitis viral es una enfermedad producida por una inflamación del hígado y puede producir epidemias que inclusive puede llegar a un cáncer hepático, a una cirrosis y hasta la muerte del paciente. Hay de los conocidos 5 tipos de hepatitis, ¿no? La hepatitis A, B, C, D y E, de los cuales la hepatitis A y la hepatitis E son de tipo de contaminación por alimentos y agua contaminada, también por la falta de higiene, y está en contacto directo por personas infectadas, pues se transmite de persona a persona. Los síntomas en el A y en la E más o menos duran entre 2 a 3 semanas en la A y de 2 a 10 semanas en la E. Naturalmente el aseo y las normas de bioseguridad son indispensables en las dos. En cuanto a la hepatitis B, C y D, estas son transmitidas en cambio por sangre, fundamentalmente por sangre. Aunque también se puede dar por vía sexual la hepatitis B y la hepatitis D, transmisión por vía sexual. Una infiltración directa de madre a hijo puede darse en la hepatitis B en el momento del parto. Los síntomas más o menos están entre 1 a 2 semanas posterior a haber contraído la enfermedad, algunos casos de tipo asintomática. En la hepatitis B. La hepatitis C, por otro lado, se transmite por la sangre en jeringas contaminadas, por vía sexual también. Los síntomas son parecidos de 2 a 3 semanas, 2 meses posterior a estar en contacto por el virus. Desarrolla la enfermedad, el 80% de los casos puede ser asintomática. Aún existen, digamos, de vacunas, hay para la hepatitis A y para la hepatitis B. Para la hepatitis B cubre a la hepatitis D. Está relacionado, pero no hay vacunas para la hepatitis C ni para la E. Lo tenemos acá. La hepatitis A y la hepatitis C es muy parecida a la contaminación, a no ser que la A es adicionalmente por contacto directo entre personas y personas. En la B, C, D y en las 3, pues por relaciones sexuales en la B, por transfusiones sanguíneas o por también por inyecciones en caso de pacientes que compartan la misma jeringuilla en aquellos cocainómanos que se inoculan con la misma jeringuilla todas las personas, o también en los tatuajes que se hacen en la B, C y la D también. Entonces, es importante como método de prevención en la B y en la D, los preservativos, no compartir las jeringuillas, la vacunación, pues en la B, naturalmente, para evitar el contacto con la sangre. En cuanto al tratamiento, el A y el E es sintomático y tiene un curso totalmente benigno. En el B, lastimosamente, es importante ir teniendo un seguimiento porque puede volverse crónico
y va a requerir medicamentos especiales y que puede inclusive llegar a una cirrosis o un carcinoma hepatocelular de hepatitis B, por lo que se requiere un trasplante en un momento preventivo adecuado, en ciertos casos, naturalmente. Entonces, la hepatitis A tiene un curso clínico de una incubación de 10 a 45 días. Se puede dar en lactantes y preescolares con signos inespecíficos. Puede presentar en una forma clásica. Puede evolucionar a una hepatitis fulminante colestásica. Afortunadamente son pocos casos, pero puede darse en ciertos casos con una inmunodepresión muy marcada del paciente, que esto desarrolle una hepatitis fulminante colestásica. La duración de la afección clínica, que tiene un curso clínico benigno de 3 a 4 semanas. Las variantes clínicas de la hepatitis tiene 3 fases: icterítica, preictérica, ictérica y convalescencia. La etapa colestásica, la bifásica y en ciertos casos la fulminante. La ictericia, el 80% se da en adultos, solo el 20% en niños, independientemente del agente etiológico. Anictérica, el 80% en lactantes anictéricas y el 50% en escolares. Las complicaciones en la hepatitis A puede haber fiebre, prurito, ictericia prolongada de 12 a 18 semanas. Bilirrubina entre 2 y 29 miligramos por decilitro. La enzima ALT aumentada en 5 unidades internacionales, 500 unidades internacionales. El tratamiento con corticosteroides y ahí tiene un curso benigno. Las recidivas, el 12% después del pico de enfermedad más leve, con AL y bilirrubina más baja, favorable en las secuelas. Extrahepática, encefalitis postviral, un Guillain-Barré, una colecistitis pancreática, ira secundaria, anemias aplásticas, artritis, vasculitis, cricoglobulinemia, hepatitis fulminante. Puede ser una enfermedad hepática aguda, severa, con encefalopatía en personas previamente sanas. La mortalidad en relación a la edad y estabilidad, irritabilidad, insomnio, confusión, vómito, laboratorio compatible con insuficiencia hepática. La anictérica, la hepatitis viral anictérica, es el 60 o 70% en niños menores de 6 años. Ictérica, en cambio, es de mayor frecuencia en edad mayor. La colestásica, aumento significativo con ictericia asociado con prurito. Bilirrubina directa mayor a 10 miligramos por decilitro. Y la recidivante en pacientes que hizo hepatitis, que se le da de alta y dentro de 2 meses vuelve a tener alteraciones y cuadros clínicos. Ictericia, que ya hemos hablado, complicaciones raras, hepatitis fulminante, hepatitis colestásica, hepatitis binodal, periodo de incubación entre 30 días, entre rango normal de 15 a 50 días. Ya hemos hablado de la preictérica. Ahora, en comparación con la hepatitis B, las alteraciones extrahepáticas como artritis, urticaria, erupciones, maculopápulas en la piel, hematuria, proteinuria, poliartritis, puede darse en la hepatitis B. En la hepatitis A y B
puede llegar a tener un Guillain-Barré, ¿no? Como complicaciones. Agente físico, una hepatomegalia leve. Ictericia, puede haber preictérica y más vómitos, ictérica en 2 o 6 semanas, colúrica o acolia, y la hepatitis B o C aumenta en la bilirrubina, en la aminotransferasa, y la convalescencia resuelve la ictericia, normalmente aminotransferasas, las alteraciones físicas desaparecen y la duración de 6 a 12 semanas en los niños con recuperación rápida. De promedio, 30 días, el rango de 15 a 50 días, ictericia, más frecuente entre los 14 y 70, en los 14 años, entre el 70 a 80% de los casos, y en los 6 años el 10%. Las complicaciones, hepatitis fulminante, hepatitis colestásica y las recaídas. Bueno, esto ya lo hemos tratado, ¿no? De acuerdo a los rangos de edad que tiene que tener. La prevención, inmunización, hay inmunización, hay vacunas para la hepatitis A, para la hepatitis B también, pero no hay vacunas para la hepatitis C. La D, si se vacuna por la B, le cubre. Y tampoco existe vacuna para la hepatitis E. La contaminación, ya hemos hablado, por las heces, fecal, y la B, C y la D, en cambio, por la sangre, ¿no? Fluidos y también por relaciones sexuales. Bien, entonces, en la hepatitis A no provoca hepatopatías crónicas. Si se contagia a través de los alimentos y el agua contaminada. En la hepatitis B es de tipo más grave, de hepatitis viral, que puede desembocar a una cirrosis y puede transmitirse por transmisión perinatal, una transmisión sexual o por agujas contaminadas. El 90% o más de los pacientes puede recuperarse, pero hay un 10% que puede avanzar a una cirrosis y un carcinoma hepatocelular en la hepatitis B. La hepatitis C afecta solo el 2% de la sociedad española. En este caso, un reporte español transmite por la sangre, no tiene vacuna identificada. Bueno, entonces es importante ya las razones preventivas que ya hemos ido, y los tatuajes, es muy importante, tanto de hepatitis B como la hepatitis C, porque también pueden estar contaminándose a través de los tatuajes, aparte de las transfusiones sanguíneas y también por relaciones sexuales inseguras, ¿no? Que no se usa preservativo. En cuanto a las características histopatológicas, el hepatitis A, la característica es encontrar ciertas inclusiones dentro de los hepatocitos balonizantes de lo que conocemos como cuerpos de Consilman. Los cuerpos de Consilman, que lo encontramos acá, que es un hepatocito de núcleos muy hipercromáticos, de aspecto de un núcleo gigante, ¿no? Que realmente es una inclusión viral, que le denominamos cuerpos de Consilman, y que se desarrolla en los hepatocitos. Se puede apreciar hepatocitos adultos en autólisis. Se observa la presencia de cuerpos de inclusión intranuclear, como está la flecha blanca,
son altamente basófilos en la parte nuclear, ocupando todo el núcleo. Ocupa todo el núcleo, este cuerpo de Conselman. Entonces, las manifestaciones clínicas va a estar infectado entre 14 o 21 días. Él normalmente va a presentar malestar súbito, náuseas, fiebre, dolor abdominal, orina de color oscuro, coalescencia prolongada con hepatitis. Puede llegar a tener hepatitis fulminante. Hepatitis A, hepatitis B es una recuperación completa, aproximadamente de 2 a 10% de los casos. Puede llegar a una cronicidad en cuanto a las 3 fases preictérica, ictérica y convaleciente que se puede dar en la hepatitis B. La forma de hepatitis A, asintomática, anictérica y colestásica. El incremento de la bilirrubina en la obstrucción de los conductillos biliares con la elevación de la aminotransferasa. Recurrente, aparecen brotes en intervalos variables con mejoría clínica y es fulminante solo en un 0,14% de los casos. Afortunadamente es muy bajo el inicio en las 8 semanas posteriores al inicio de esos síntomas, y principalmente por insuficiencia hepática grave, encefalopatía rápidamente progresiva. La hepatitis prolongada, forma prolongada definida por hepatitis, que es un tiempo de evaluación de 3 meses, con niveles elevados de las enzimas AST y ALT, con muestras de expresión presentes en la vacuna de antihepatitis A. Es importante para la profilaxis. La hepatitis A va entre una evolución de 12 meses, puede darse a partir de los 12 meses y puede darse también hasta en los 40 años de edad. En los mayores a 40 es preferible la indicación no de aplicar la vacuna antihepatitis A, sino cuando ya supera los 40 años, darle gamma globulina. Entre los 12 meses y los 40 años surte efecto la vacuna para la hepatitis A, pero posterior a los 40 años es preferible darle gamma globulina, inmunoglobulina. Bien, ahora vamos a hablar de hepatitis B. Los marcadores virales, hepatitis B, el antígeno de superficie, el antígeno Australia es el principal. De ahí viene hepatitis B, antígeno el virus de hepatitis B con suero, los marcadores de enfermedad del hígado, la aminotransferasa, ALT, y histológicamente a nivel hepático que se puede dar. La hepatitis B crónica, en capa externa del virus de hepatitis B, contiene el antígeno de superficie de hepatitis B. Esto es sintetizado por los hepatitos infectados y es secretado por el torrente sanguíneo. Y lo vemos con esta inmunohistoquímica, la positividad que existe para el antígeno de superficie que detecta la hepatitis B. Los estudios inmunohistoquímicos, el antígeno de superficie, el virus de la hepatitis B, tiene una coloración positiva en el citoplasma de las células hepáticas contaminadas, como lo vemos aquí. Histológicamente, en Sclerosis eosina, los hepatocitos tienen un citoplasma de aspecto en vidrio esmerilado, como lo vemos acá, donde señalan la flecha. Y hay una proliferación también de los conductillos biliares, un marcado edema e infiltrado con áreas de necrosis, tan inflamatorio con áreas de necrosis. La profilaxis contiene, a través de la vacuna de hepatitis B, es sumamente importante
yo les recomiendo a todos ustedes, todos, absolutamente a todos, que se hagan la vacunación contra el virus de hepatitis B. Uno no sabe en qué momento puede tener alguna herida en el momento de suturar un paciente y pueden contaminarse. El virus de hepatitis B, acuérdense que pueden dar una cirrosis y puede desembocar con carcinoma hepatocelular. Por lo tanto, es muy importante la profilaxis contra el virus de la hepatitis B. Generalmente se dan 3 dosis y tiene una eficacia la vacuna para lograr la inmunización adecuada y una defensa adecuada. La historia natural de hepatitis B tiene una inmunotolerancia de alta carga viral, transaminasas normales, mínima actividad histológica asintomática, tiene una inmunoeliminación con descenso en la carga viral, con elevación de las transaminasas y actividad histológica de la seroversión en el antígeno de superficie. La tercera fase, la replicativa o portador inactivo, en la cual las transaminasas van a estar normales, histología normal. En la fase 4 hay el antígeno para la hepatitis, va a ser mutante en el precore. La hepatitis crónica puede llegar a ser activa, puede avanzar hasta una cirrosis y a una infección de retroinflamatoria. Es la exposición al virus de hepatitis B, el periodo de incubación asintomático es de 4 a 26 semanas. El promedio, 6 a 8 semanas. La enfermedad aguda, semanas o meses, es seguido con marcadores serológicos. El antígeno de superficie, el antígeno de Australia, aparece antes de los síntomas y tiene un pico durante la enfermedad que se manifiesta y declina en 3 a 6 meses. La historia natural de infección crónica de hepatitis B empieza como una infección aguda, luego va a una infección crónica. El 5 o 10% de las infecciones puede llegar a un carcinoma hepatocelular. El 30% de los infectados puede avanzar hacia una cirrosis o puede tener un fracaso hepático con una descompensación. El carcinoma hepatocelular y el fracaso hepático descompensativo puede llegar a necesitar un trasplante hepático. Es la única solución en esos casos, pero si no se produce el trasplante hepático, puede sobrevenir la muerte en el paciente. Este es en cambio, para hablar del virus de la hepatitis C, observamos esta micrografía con una inclusión a nivel de un hepatocito balonizante y los depósitos que se encuentran dentro de los hepatocitos balonizantes están rodeados por un infiltrado inflamatorio linfocitario en fila india. Miren, un infiltrado linfocitario en fila india, como lo está señalando la flecha. Y la presencia de estas células apotóxicas aisladas. Y aquí lo vemos mayor aumento, hepatitis C recurrente, en la que se observa hepatitis lobulillar con la presencia ocasional de hepatocitos balonizantes, ¿no? Hepatocitos balonizantes con células apotóxicas de tipo de Consilman. A donde está esta estrella, ahí vemos los cuerpos de Consilman que tienen el asterisco, ¿no? Que tienen este asterisco. Dentro de la hepatitis podemos clasificar la hepatitis crónica persistente portal, hepatitis crónica lobulillar, hepatitis crónica activa periportal. La hepatitis lobulillar tiene un hallazgo que presenta hepatitis crónica persistente que se añade a focos de necrosis e inflamación del lóbulo hepático. Clínicamente es similar a la clínica que presenta la hepatitis crónica y persiste, aunque es frecuente, episodios de reagudización
habitualmente en evoluciones de la cirrosis. Entonces aquí vemos la hepatitis viral crónica, cómo se infiltra con gran cantidad de células linfomonocitarias y que tienen antecedentes de una hepatitis viral crónica, en la cual vamos a encontrar necrosis fragmentada de la interfase, como lo observamos aquí. Doctor, Sí. Ya comenzó la clase con el otro subgrupo, así que... Ya. Bueno, entonces nos quedamos aquí en el slide 100, por favor, para terminar en la próxima clase de macroscopía. Yo creo que lo vamos a dar por concluida la clase. La asistencia yo creo que ahora lo voy a dar por superada y le voy a mantener la asistencia global a todos para poder ingresar y continuar con el otro grupo. Bueno, nos estamos viendo con ustedes el día, ¿cuándo es el día? Miércoles, creo, ¿no? Mañana, doctor. Perdón, mañana, con ustedes mañana, y continúo a partir del slide 100 cuando ya terminen ustedes de exponer, para acabar y continuar con lo que ustedes están exponiendo. Cuídense mucho, siempre no se olviden de usar la mascarilla y nos estamos viendo, Dios mediante, el día de mañana. Hasta pronto. Igualmente. Gracias, doctor. Cuídense.